Hoy hablamos sobre las diferencias entre whisky, whiskey. Vamos a hablar acerca del bourbon, las regulaciones que deben cumplir estos destilados para poderse llamar según su nombre y vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Te preguntarás si es una traducción de algo, si está escrito en otro idioma. Pues quédate hasta el final porque seguro alguna no conocías. Bienvenidos al podcast Detrás del Bar, donde aprenderás todo lo relacionado a la coctelería y al sector de alimentos y bebidas. Debes haber notado en algunas etiquetas que se utiliza el término whisky, whiskey o bourbon y a veces nos preguntamos si es que está mal escrito, está escrito en un idioma diferente o queremos saber a veces cuáles son sus diferencias. En verdad, pues no es un error de ortografía y en este episodio vamos a hablar justamente acerca de eso. Estableciendo un contexto y para quienes no saben qué es en sí o qué representa la palabra whisky o qué es un whisky, pues es un destilado que originalmente se crea en Irlanda y se extiende rápidamente a Escocia. Sus primeras destilaciones fueron realizadas por los monjes, que de hecho ellos fueron quienes crearon algunas de las bebidas que existen actualmente, y se obtiene de un proceso de fermentación y destilación de algunos granos o cereales que se pueden conocer como centeno, cebada, trigo o maíz. Y debe pasar por un proceso de añejamiento o maduración obligatorio. Este proceso de elaboración va a depender de cada marca, de cada país y de cada tipo de whisky. Pero en palabras más, palabras menos, deben cumplir con esto que te acabo de mencionar. Pero para saber diferenciar cada uno de ellos, pues vamos a aprender qué son y cuáles son las diferencias según su nombre. Y como te había mencionado antes, es importante que entendamos que cada marca de whisky, cada país tiene un consejo regulador o un ente regulador, que es el que va a definir a qué se le llama whisky, a qué se le llama whiskey o a qué se le llama bourbon. Primero vamos a empezar con el whisky. Cuando hablamos de whisky, estoy hablando de whisky sin E. Hace referencia a todos los destilados que se obtienen de países como Escocia, Canadá, Japón e Inglaterra. Y para que sea considerado, por ejemplo, un whisky escocés, alguna de las regulaciones que tiene es que debe ser fabricado y madurado dentro de este país. Tiene que ser madurado en barricas de roble por un mínimo de 3 años y su whisky de malta debe ser 100% cebada malteada. Ahora hablando acerca en el caso del whisky japonés, salieron unas nuevas regulaciones, unos nuevos cambios para lo que es el whisky japonés. Y entre esos cambios que hicieron, pues el agua debe ser local, debe obligatoriamente llevar cebada, su proceso de fermentación y destilación debe ser en Japón. Su añejamiento debe ser mínimo 3 años también, igual que el escocés, pero en barricas de menos de 700 litros y se debe embotellar a un mínimo de 40% de volumen de alcohol. Entonces, estas son algunas de las leyes que deben seguirse para poderse llamar whisky dentro de Escocia y Japón, que son uno de los mejores whiskies actualmente. Ahora, para hablar acerca de lo que es el whisky, agregándole esa E antes de la Y, podemos ya mencionar entonces algunos como Irlanda, el Rye Whisky, que de hecho es un whisky de centeno, el Bourbon y el Jack Daniels, que más adelante te voy a explicar por qué lo mencionamos aparte del Bourbon. El uso de este término se utiliza en Irlanda, de hecho, para diferenciarse un poco, allá a finales del siglo XIX, para diferenciar un poco la calidad de los tipos de whisky. Es porque para esa época se estaba haciendo, casi que cualquier persona podía tener un alambique, perdón, en su casa y hacer su propio whisky. Entonces, obviamente, los grandes productores de whisky, para diferenciarse de su whisky de los demás, comenzaron a agregarle esa E antes de la Y, pasando a llamarse de whisky a whiskey. Y de esa manera, pues ellos decidieron que estaban diferenciándose de los productos que estaban haciendo otras personas, que podía decirse que era de una calidad dudosa. Se extendió directamente a Estados Unidos debido a la migración de los irlandeses a este país. Ellos fueron, de hecho, los primeros en destilar dentro del país americano, destilar lo que hoy conocemos como el rye whisky o whisky de centeno. Y luego de probar y hacer este whisky de centeno, ellos saltan entonces a
utilizar o hacer el whisky de maíz, que es lo que hoy conocemos como el bourbon. Para aclarar de una vez a qué llamamos bourbon, pues se le llama bourbon a todos los whiskies hechos en Estados Unidos, o sea, dentro de Estados Unidos, menos a Jack Daniel. De hecho, Jack Daniel en su misma etiqueta dice que ellos no son un bourbon, ellos son un Tennessee Whiskey. Y más adelante vas a aprender cuál es la diferencia en su elaboración. Pasamos primero entonces a hablar de lo que es el rye whisky. El rye whisky debe respetar en su proceso de elaboración, debe respetar una receta de un 51% mínimo, un 51% de centeno, y tiene una elaboración similar al bourbon. Y es de hecho porque el bourbon, la preparación del bourbon sale, de hecho, de lo que en un principio era el rye whisky. Hablando acerca del bourbon, debe tener un mínimo de un 51%, pero en este caso de maíz. Puede tener centeno o cebada malteada. Se madura en barricas nuevas y se puede hacer en cualquier parte de Estados Unidos. Es una de las diferencias que tiene con otros whiskies. Generalmente, algunos whiskies lo que hacen es reutilizar barricas donde han sido añejados otros productos. En el caso del bourbon, no. El bourbon se utilizan barricas nuevas. Ahora, hablando acerca del Tennessee Whiskey, que de hecho es whisky de Jack Daniels, utilizan igual un 51% de maíz y se filtra con carbón antes de embotellar, lo que le da un sabor un poco más suave y diferente a los bourbon. Ahora, hablando acerca de otro whisky que viene siendo, en el caso de Irlanda, generalmente tiene como regla que se debe destilar 3 veces y tiene una maduración mínima igual de 3 años y puede llevar destilado de malta, cebada y granos. En resumen, pues sí existen diferencias entre los tipos de whisky, por lo tanto, te recomiendo que procures no equivocarte al momento de escribirlos o pronunciarlos, porque sabemos que suena similar. Y no queremos que vayas a pasar un mal rato si tienes cerca algún amante de los destilados, de este tipo de destilados. Recuerda tampoco llamar bourbon al Jack Daniel, tanto si eres consumidor de este Tennessee Whiskey o si trabajas directamente con esta marca. Existe otro tipo de categorías de whisky como lo son el blended, el whisky de malta, el whisky de grano, y va a depender de la zona de Escocia en la que se haga. Incluso también va a depender el sabor que tú vas a encontrar allí. Si está más cerca del mar, pues vas a encontrar sabores un poco asociados directamente a sal, a ahumado. Si tú quieres que tratemos un poco más este tema en otro episodio, lo vamos a poder hacer si ustedes nos lo dejan en los comentarios. Así que si quieres que hagamos este video, pues nos lo dejes ahora mismo en los comentarios. Me gustaría aprovechar que ustedes están acá, me gustaría invitarlos entonces para el próximo episodio. Nosotros vamos a estar haciendo un nuevo episodio, lo vamos a estar transmitiendo por estas 4 plataformas cada día miércoles a esta misma hora, al mediodía. Así que si les gustaría participar, pues los invito a estar aquí. Quiero hacerles otra invitación, y es que para este próximo sábado a las 7 de la noche vamos a estar teniendo una masterclass con la gente de Ron Diplomático. No sé si conocen este ron. Vamos a estar hablando directamente con el embajador corporativo de la marca y el ex embajador de Ron Diplomático para Venezuela. Entonces vamos a estar conociendo sus productos, en qué países están disponibles. Vamos a hablar acerca de qué es la denominación de origen o qué representa la denominación de origen para los productos que la tienen. Como cada episodio, al final siempre te dejo alguna pregunta. ¿Conocías estas diferencias? Y me gustaría saber qué tipo de whisky te gusta más. Recuerda que puedes apoyarnos dejándonos un like o compartiendo esta información con quien le pueda servir. Y por supuesto, si te gustaría apoyarnos de otra manera, lo puedes hacer desde buymeacoffee.com. Nos vemos entonces la próxima semana a esta misma hora con un nuevo episodio.